agradecemos nuevamente que sigan con nosotros. Vamos a terminar con una conferencia magistral, la del día de hoy. Después de aquí ya nos podemos ir al cóctel, así que tomen su asiento porque es una conferencia muy interesante. Hacia la revisión del TEMEC, oportunidades y riesgos para México, con Juan Carlos Baker Pineda. Él es el director general de ANSLI, ex subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Démosle un fuerte aplauso, por favor, para iniciar. Gracias. Buenas tardes. Gracias a todos por quedarse hasta este momento. Creo que es lo principal o lo primero que les diría. Gracias también por la invitación a estar a este evento, A-Experience, en la ciudad de Puebla. Es un lugar al cual yo, de hecho, vengo bastante seguido. Tengo familia aquí en la ciudad de Puebla. También un tiempo tuvimos bastante presencia laboral, o sea, de trabajo. Venía mucho. Recientemente siempre muy cercano también con el Klaus, aquí en Puebla, con el clúster automotriz Puebla-Tlaxcala. Entonces, bueno, es un lugar que me gusta mucho, es un lugar que aprecio bastante y pues encantado de saludarlos por acá. Sé que ha sido un día largo, que han recibido muchísima información y que además, bueno, si se pasearon por los stands y todo, pues ya en estos momentos están cansados. Les prometo que va a ser una charla breve, que lo voy a tratar de hacer lo más interesante posible. Y creo que de alguna manera lo que les voy a comentar yo, lo que tengo para platicar con ustedes, es como un corolario de todo lo que han estado escuchando el día de hoy. Creo que a lo largo del día escucharon, pues obviamente una oferta importante de productos, muchas reflexiones respecto de la electromovilidad, hacia dónde vamos, temas que también pasan por mucho de las políticas públicas, de lo que nuestros países o nuestros gobiernos pueden o no hacer de la mano con la inversión de los privados. Pero me parece que eso ciertamente no sucede en un abstracto, no sucede en un vacío. Y no me van a dejar mentir ustedes, creo que los últimos años pues se ha sentido que el mundo está un poco loco, que no sabemos exactamente qué es lo que va a suceder, que tenemos una cantidad importante de tensión, de volatilidad. Tal vez les estoy diciendo un cliché, creo que todo eso lo ven ustedes en las noticias o en el diario que ustedes lean de manera recurrente, pero más allá de eso, se siente en el ambiente que las cosas no están necesariamente tan tranquilas o en una manera tan robusta como a nosotros nos gustaría. Lamento ser yo el que se los diga, pero la verdad es que esto pues ya tiene un rato y va a continuar estando de esta manera un buen rato antes de que las cosas vayan a caer en otra meseta de estabilidad, vamos a llamarlo. Y eso es porque, sin realmente meterme aquí demasiado a hablar de este tema, pues efectivamente estamos viendo en muchos aspectos del sistema internacional, ya sea el sistema internacional de economía o de relaciones internacionales, finanzas, comercio y un largo etcétera, institucional también, pues que las cosas están de hecho de alguna manera resquebrajándose. Tanto así que de manera repetitiva escuchamos que la mayor preocupación que tiene el mundo pues es que este ambiente de competencia entre los dos países que parecen tener el liderazgo mundial, China y Estados Unidos, pues cada vez puede tener una consecuencia pues mucho más allá de simplemente ponerse aranceles o de tener por ahí algunos brotes de diplomacia un poco más violenta de lo que nosotros estábamos acostumbrados. Yo que crecí en la Guerra Fría, yo que fui niño en los 80s, pues me acuerdo, seguro también varios de los que están aquí se acuerdan, de que pues cuando éramos niños tú veías la televisión, las películas, etcétera, y este rollo de que la Guerra Fría y va a salir un cohete y eventualmente puede haber un conflicto militar entre la Unión Soviética en aquel momento y Estados Unidos, pues era algo bastante real. Y parecía que en algún momento entre los 90s, principios de los 2000s, todas esas preocupaciones o esos miedos desaparecieron. Están de vuelta. Ahora tal vez los actores son otros, tal vez el contexto es diferente, pero pues todo ese tipo de preocupaciones ahora son cosas de todos los días. Y esa gráfica que están viendo ustedes ahí enfrente en la pantalla, creo que de alguna manera lo retrata. Es una
encuesta reciente que se hizo por el Foro Económico Mundial, en donde, como pueden ver ahí, por mucho, la mayor preocupación que tienen los tomadores de decisiones a nivel internacional, pues es que esta competencia hegemónica vaya a tener consecuencias que en algún momento no podamos parar. La razón por la cual creo que este tipo de situaciones va todavía a presentarse un buen rato antes de que se calme, pues es porque hacia adelante lo que estamos viendo es que los países, en vez de tratar de encontrar algún tipo de acomodo, pues más bien están escalándolo. Por eso ustedes también pueden ver ahí que hacia adelante la preocupación esa que está graficada ahí delante de ustedes, de hecho se va todavía a hacer mucho más grande. Tenemos una versión hemisférica latinoamericana de este tipo de cosas, porque lo que les estoy platicando, pues posiblemente algunos de ustedes podrían decir, pues sí, lo he escuchado, por ahí alguna sobremesa, alguien lo ha platicado, pero pues bueno, eso está pasando en otros lados, no es algo que necesariamente nos afecte a nosotros aquí en México, y yo creo que esa percepción es profundamente equivocada, y esa percepción creo que si nos casamos con ella, pues nos va a impedir tomar una serie de decisiones, algunas de las cuales voy a hablar en un instante, que son muy necesarias, perdón, como país, como ciertamente en nuestras organizaciones, pero bueno, también pensando en el futuro de lo que queremos para México. Ahí pueden ver, por ejemplo, que pues, países como México, en un sistema multilateral de reglas en donde las cosas más o menos funcionaban, pues nos fue bien por varias décadas. Tenías tú un sistema comercial en la Organización Mundial de Comercio que se encargaba de implementar esas reglas. Si negociabas e implementabas un acuerdo de libre comercio, ya sea el TLC viejito o el TEMEC, pues había una idea de que los países lo iban a cumplir, o sea, de no, ¿por qué lo firmarías si no lo vas a cumplir? Este tipo de violaciones o de acciones tan unilaterales, en un mundo en donde las reglas más o menos funcionaban, a los que realmente le daban la capacidad de acción mucho más amplia, pues eran países como México. Países que somos potencias medias, que no tenemos necesariamente una economía grande como la de Estados Unidos, o que no tenemos un poderío militar, porque nunca ha sido nuestra tradición, y nosotros nos desenvolvíamos en ese mundo de reglas. Pues otra vez, todo lo que yo les platicaba hace un instante, ¿sí? Todos estos miedos, todas estas nuevas preocupaciones, pues a lo que se traducen en nuestro caso específico, pues es que México tiene que empezar a poner las antenas mucho más afinadas y dirigidas, pues porque ese mundo en donde nosotros podíamos operar, pues realmente ya no es el mismo de antes. Por supuesto, yo creo que un punto de inflexión importante fue la intervención de Estados Unidos en Venezuela para remover a Nicolás Maduro del poder, pues porque eso vino a despertarnos muchas cosas que en los 50, 60 del siglo anterior, pues evidentemente, cada vez que digo una cosa así de hace muchos años, mis hijas empiezan a platicar o a cantar la canción de Jurassic Park y eso me hace sentir pues profundamente viejo, ¿no? Pero el caso es que efectivamente pues toda esta gran animadversión hacia Estados Unidos, toda esta pues miedo, francamente, de las intervenciones militares y de la acción unilateral de Washington, pues otra vez, cuando viene ese suceso en Venezuela, a todos otra vez nos vuelve a prender las antenas. Que en el caso de México, también a mí me parece horroroso, lo comenté en un podcast que hice hace poco, pero que se hable ya de esa manera, con tan ligereza de la posibilidad de que Estados Unidos vaya a hacer una intervención en México, a mí me parece que echó para atrás 50 años en la relación bilateral. Pero bueno, vamos a comentar de eso ahorita en un instante. El punto es que todas estas cosas que por momentos pueden parecer lejanas y que son como medio de anécdota, pues no lo son. Realmente sí nos van a condicionar muchas de las decisiones que vamos a tomar, incluyendo nuestra política industrial y en nuestra política de electromovilidad, a la cual voy a pasar en un instante. Ahora bien, creo que dentro de todo esto, o tratando de ver en este contexto, ¿cuáles son las herramientas con las que cuenta nuestro país? O sea, si vamos a meternos ya a este tipo de debates, si vamos a tener que operar en un mundo que tiene este tipo de circunstancias y de características, bueno, pues ¿con qué contamos? ¿Cómo estamos yendo a esta fiesta? Y creo que lo primero que les diría es que, de formación profesional, igual que Gabriel, trabajé en la Secretaría de Economía y pues no puedo evitar referirme a este tipo de cosas. Entonces creo que lo primero que les diría pues es que la economía de México se ha mostrado como una economía muy resiliente, fuerte incluso,
Y por favor no me malinterpreten, no estoy echando las campanas al vuelo, no estoy diciendo que todo está perfecto. Lo único que estoy diciendo es que si este evento, en vez de ser en febrero del 2026, lo hubiéramos tenido en febrero del 2025, seguramente sucedió y yo no vine, pero hace un año, ubíquense hace un año cómo estaba la percepción y en ese momento todo parecía posible. Recuerden, iba a llegar Donald Trump a la Casa Blanca, nos iba a deportar 10 millones de paisanos, la frontera se iba a colapsar, iba a romper el TEMEC, nos iba a poner toda una serie de aranceles. Incluso el Economist, no recuerdo en qué momento, pero el Economist sacó un índice que le puso el índice de exposición a Trump, ¿recuerdan? Y en ese índice México estaba hasta mero arriba, ¿de acuerdo? Esa percepción, que apenas hace un año estaba todavía muy vigente, llevó a que las casas de análisis y a que muchos institutos económicos pues realmente proyectaran que la economía de México se podía colapsar, que podíamos tener hasta incluso una contracción de 3 puntos porcentuales del PIB, ¿ok? Pues ya más adelante, un año más adelante, pues nos damos cuenta que la economía de México creció 0.8% versión revisada. Insisto, no es para que prendamos cohetes, pero de que alguien nos decía que la economía se iba a contraer en 3 puntos del PIB a que crecimos en 0.8%, pues no, hombre, la diferencia es bastante grande. Que además de eso también, pues la inflación más o menos por ahí ha estado controlada, tuvimos unos repuntes porque hubo, seguro aquí también muchos lo experimentaron en carne propia, hubo un incremento a los aranceles a terceros países, recuerdan ese debate apenas hace unos meses, hubo también por ahí otra serie de variables económicas, incluyendo la inversión que no termina de despegar, pero efectivamente la economía de México, en este contexto que los estoy diciendo, pues la verdad ha tenido un comportamiento bastante resiliente, ¿sí? Eso es muy bueno, eso habla bien, deja tú del país, habla bien de todos ustedes, de sus empresas, sus organizaciones, que han sabido encontrar la manera en la cual pues, se navega en esta circunstancia tan difícil. Este año, para el 2026, el pronóstico es ligeramente más positivo. Ahí hay una tabla, no voy a ir necesariamente por los números, creo que baste la idea o la percepción de que para el 2026 todo mundo espera que las cosas vayan mejor que el año anterior. 1.5, 1.6 de crecimiento del PIB, algunas otras variables con un comportamiento positivo. El tipo de cambio no es mi variable favorita, les confieso. Para mí el tipo de cambio pues, no me dice realmente mucho porque no me dice realmente mucho, pero hay gente que de alguna manera cree que un peso fuerte pues es equiparable a una economía muy sana. Los exportadores te dirían otra cosa. Pero bueno, el punto es que incluso en esa variable, con las reservas que yo pueda tener, pues hombre, la verdad es que sí está muy barato el dólar, ¿no? Pero ¿por qué pasa eso? Aquí hay como que una disasociación económica comercial cognitiva, ¿sí? Si nosotros no supiéramos estos números, si no fuéramos personas informadas que nos metemos a ver los Exceles y demás, y solo te quedaras con lo que te está diciendo en las noticias y demás, pues uno pensaría que no empata la realidad. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Pues porque lo que efectivamente está, la lámina no avanza. Efectivamente la lámina no avanza, ahí está. Pero, ¿por qué pasa esto? Pues porque lo que está funcionando en el país es el sector exportador, es el comercio exterior. Wendy no lo mencionó, pero yo doy clases en la Universidad Panamericana, en Ciudad de México, y en Guadalajara también. Un abrazo a la gente de Guadalajara, momento complicado. Y en mi clase de comercio exterior, yo siempre reto a los chicos en la primera clase y les digo, dime cuánto crees que exporta México, dime un número así grande, grande, y te dicen, como 5,000 millones de dólares. Le digo, no, maestro, eso se exporta en una semana por una aduana, ¿no? En Laredo. O sea, no dimensionamos a veces el tamaño del comercio exterior del país. Digo, eso es una audiencia muy informada, entonces seguramente ustedes sí lo dimensionan. Pero luego me toca estar en eventos o hablar con gente que, insisto, los números los dejan verdaderamente sorprendidos. Ahí ven las cifras del año anterior, 2025. Si sumamos lo que México exportó y lo que México importó, ¿sí? Estamos hablando que el comercio exterior de México se acercó a 1.3 billones, trillions en inglés.
Eso representa más del 82-83% del PIB de México. Para que nos demos otra vez una idea, toda la economía de Argentina, todo lo que produce Argentina, no llega a 600,000 millones de dólares. O sea, el comercio de México es 2 veces el tamaño de, casi 2.5 veces el tamaño de toda la economía de Argentina. Y Argentina es un país G20, o sea, de las 20 economías más grandes de México. O sea, la complejidad de la economía mexicana, la fortaleza de la base exportadora, la conexión que tenemos a los mercados internacionales, que ahí está en los números, eso es pues lo que hace que el país pueda navegar toda esta gran incertidumbre de la que estamos hablando. Esa es otra de las cosas que tenemos a nuestro favor, ¿sí? Con Estados Unidos, bueno, pues no se diga. Otra vez, ahí están los números del 2025. Yo no soy nadie para contradecir al presidente Trump, pero a pesar de la narrativa, los aranceles, los problemas en la frontera, etcétera, 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 México sigue siendo el principal proveedor de Estados Unidos, el principal socio comercial, el que más le vende y el que más le compra. El comercio México-Estados Unidos 2025, a pesar de todo esto que les estoy diciendo, fue casi de 900,000 millones de dólares. Otra vez, la fortaleza de la economía mexicana y los profundos vínculos que tenemos con Estados Unidos, que pues efectivamente todos los mercados, toda la gente asume que de alguna manera o de otra, aunque Trump está loco y nosotros tenemos nuestros temas en México, de alguna manera México y Estados Unidos se tienen que arreglar. La idea de un divorcio violento en donde el TEMEC se rompa y cada quien se vaya a su casa, eso pues no es que no sea posible, creo que ahora todo podría ser posible, pero si ese divorcio llegara a suceder, pues es un divorcio que te va a costar 900,000 millones de dólares. Entonces, pues yo creo que eso pues haría pensar a mucha gente a 2 veces las cosas antes de las decisiones que van a tomar, ¿sí? Eso no quiere decir que nosotros vayamos a pasar absolutamente intactos en todo este proceso. La inversión, ahorita regreso a ella. Y esto me está empezando a llevar a lo que realmente quiero platicar con ustedes, que es la revisión del TEMEC. A menos que hayan vivido en una cueva los últimos 18 meses, ya tuvieron que haber escuchado en algún momento que el TEMEC se va a revisar en el 2026, ¿correcto? El 1 de julio del 2026. No voy a entrar en tecnicismos, pero en el artículo 34.7.2, fracción B, está escrito el proceso de que 6 años después de la entrada en vigor del acuerdo, este acuerdo se va a revisar, ¿ok? Si el tratado entró el 1 de julio del 2020, 6 años después es el 1 de julio del 2026. ¿Qué va a pasar en esa revisión? No sabemos. Y no es porque nos falte imaginación, es porque ese proceso nunca se ha realizado. Deja tú en el TEMEC, nunca se ha realizado porque pues no es un artículo o no es una obligación que de manera natural se incluye en un tratado de libre comercio. Tiene una historia, por ahí hay varios libros que lo detallan, pero básicamente lo que pasa es que el presidente Trump no quería el TEMEC 1.0. Él quería que ese tratado tuviera una fecha de expiración. Entonces él decía, vamos a firmar algo por 5 años y cuando terminen los 5 años el tratado se muere y empezamos otra vez desde cero. Pueden imaginarse que México se manifestó absolutamente en contra de esa posibilidad. Y lo que hicimos fue establecer una cláusula o esta cláusula de revisión a la cual estamos llegando ahora en este momento. Ahora bien, a mí me gusta ejemplificar la revisión del TEMEC como si fuera un dulce, ¿sí? Si ustedes ven un dulce, un chocolate, pues el chocolate tiene como distintos papelitos que lo están envolviendo. Para poder llegar al chocolate, para poder llegar al core, al centro de los temas técnicos que se van a ver en la parte del TEMEC, a los cuales voy a hablar ahorita, vamos a tener que ir quitando o considerando que hay varias capas que envuelven esa conversación, ¿de acuerdo? La primera de ellas, ahí la ven ustedes enfrente, es la situación política interna que va a traer Estados Unidos. El presidente Donald Trump, por decirlo de manera gentil, no las trae todas consigo. Le ha ido mal en su popularidad,
hay gente que se está quejando por la inflación, hay elecciones este año y sus candidatos van arrastrando la cobija. Todas las decisiones que ha tomado en materia incluso de migración, ICE, lo que vimos en Minneapolis, terrible, están teniendo un fallout, unas consecuencias bastante negativas para él. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque si algo nos ha dejado claro el presidente Trump, es que cada vez que tiene este tipo de situaciones interiores, lo que hace es ir a buscar una piñata para tratar de desviar la atención. Y la mejor piñata que ha encontrado siempre, ¿quién creen que es? México. Entonces, de cara a la revisión del TEMEC, tenemos que considerar de manera seria, o seguir, no considerar, de manera seria seguir, pues cómo va a llegar el presidente Trump a ese proceso. Porque en la medida en la cual le vaya más mal, la posibilidad de que quiera utilizar el TEMEC y a México como esa piñata, pues va a hacerse más grande. Y eso se traduce en una postura más hostil, en propuestas más locas y pues en alguna otra idea que no quiero pensar, como pues que un día nos haga un desconocimiento y resulte que se va a salir del TEMEC. Ese es el primer wrapping, el papelito que está alrededor del dulce. Lo segundo es qué va a pasar con la política comercial estadounidense como tal. Y lo digo porque pues, el presidente Trump ha hecho uso de los aranceles de una manera muy agresiva. Creo que todos lo hemos visto. Cada vez que el señor quería avanzar en algo, si quería Groenlandia, ¿cuál era su herramienta favorita para obligar a que lo apoyaran en su demanda? Aranceles. Si quería que se fuera muy notorio que estaba enojado porque en Brasil habían metido a la cárcel al presidente Bolsonaro, ¿qué hacía? Aranceles. Si quería el tema de, o sea, you get the point. O sea, era una manera en la cual él basaba no solo su política comercial, incluso contaminó su política comercial al utilizar los aranceles, pues prácticamente para todo lo que quisiera. Política industrial, política económica, política así a secas, etcétera, etcétera. Y eso además tiene también una lógica, como ven ustedes ahí atrás, de el concepto de seguridad nacional. Cuando yo estaba en la universidad, nos decían que el tema del comercio se basaba en los intercambios que cada país podía hacer desde una ventaja comparativa. ¿Correcto? Yo hago algo mejor que otro país va a hacer algo mejor que yo y en ese momento se crea el incentivo para comercial. Eso te lleva a eficiencias económicas. Olvídense de eso. Si alguna vez lo estudiaron, olvídense de ello. Porque ahora las decisiones que se están tomando, sobre todo en Estados Unidos, tienen que ver más con la seguridad económica. Por aquí también hace rato los oradores anteriores hablaban de que, pues bueno, en China y en otros lados hay cierta producción de autopartes. El presidente Trump no piensa en que quiere comprar esas autopartes a un mejor precio y por lo tanto va a negociar un acuerdo. Lo que quiere hacer es que esas autopartes se produzcan en Estados Unidos. Y por lo tanto, el concepto de seguridad nacional ha ido teniendo toda esta serie de encarnaciones en objetivos de política comercial. ¿Sí? Si quiero que las empresas se vayan allá, pongo aranceles. Si quiero que las empresas dejen de importar y le compren a los locales, pongo aranceles. Entonces, esto, pues no quiero tener que explicárselos, seguro no tengo que explicárselos a detalle, pero ha generado un caos. Porque efectivamente, pues la política comercial está muy contaminada. Eso todavía se vuelve mucho más difícil cuando el presidente Trump se arroga la autoridad, que después la Corte le dijo que no, ahorita pasamos a eso, de poder hacer acuerditos con todos los países que ellos quieran. Pensábamos que al momento de que el presidente Donald Trump violó todas las leyes comerciales y hasta el Padre Nuestro, al poner estos aranceles el 1 de abril del año anterior, pues los países iban a resistir. Íbamos a decir, pues no, eso es una mala política y tenemos que combatirla. Pues no sucedió. Todos los países, bueno, no todos, muchos países, ahí ven varios, corrieron a Washington para tratar de negociar un acuerdo bilateral, ¿sí? Y por eso tienes tú, o tenías, toda esta maraña en donde algunos países pagaban 10% de arancel, otros pagaban 15, otros pagaban 50, otros pagaban 75. Además de eso, de los aranceles del YEPA, los del fentanilo, que fueron los que tumbó la Corte, también tienen los aranceles de seguridad nacional, sección 232, que nosotros en México estamos pagando, por cierto, automotriz, vehículos pesados, AMPACT, AMIA, bueno, INA también por extensión. Entonces, verdaderamente la política comercial estadounidense es un relajo. ¿Cómo va a evolucionar? ¿Qué decisiones van a tomar respecto de la política comercial? Sobre todo sabiendo que la Corte le tumbó los aranceles al presidente Trump.
cuáles son los otros elementos que tiene el presidente a la mano, pues va a acabar otra vez destilándose en la negociación del TEMEC, ¿sí? Ese es el segundo wrapping de los temas que les estoy mencionando, ¿correcto? El tercero, pues, es nuestros propios temas en México. Y aquí yo no soy un experto en seguridad, con gusto les puedo dar mi opinión, pero creo que incluso alguien no experto y no entrenado en esto, como yo, les puede decir que pues el tema de seguridad es muy importante para Estados Unidos. También por aquí había aranceles, ¿recuerdan? En la medida en la cual México avanza en los temas no comerciales que son importantes para el presidente Trump, ¿sí? Pues esa hostilidad o esa animosidad a la cual yo me refería al principio va a crecer o va a decrecer. Sin duda lo que pasó el domingo, la detención, el abatimiento de este líder del crimen organizado, pues efectivamente es un golpe muy importante. Creo que eso va a quitar mucha presión sobre México y creo que también le va a quitar de alguna manera argumentos al presidente Trump para seguir insistiendo con ello. Pero, pues como también conocemos la manera en la cual Estados Unidos se comporta, pues eso no va a ser suficiente. De manera constante van a continuar demandándonos que haya un mayor esfuerzo. El propio presidente Trump, que por cierto, si no lo vieron ayer, en el mayor grado de cinismo que puedo imaginarme, se agenció él el éxito de lo que sucedió en México el domingo. En fin, supongo que no debe sorprendernos. Pero el punto es que nuestra situación interna en México, además de que como ciudadano mexicano espero que las autoridades lo arreglen, porque es algo que simplemente nadie merecemos vivir, al hacer cosas en esa agenda, también de manera indirecta estamos ayudando a que la revisión del TEMEC pueda llegar o tenga mayores posibilidades de llegar a un buen acuerdo. ¿Correcto? Este es el tercer wrapping sobre el que estamos llegando. Ahora bien, vamos a pasar directamente entonces a la revisión del TEMEC. En diciembre del año pasado, Estados Unidos organizó una serie de audiencias en Washington, en diciembre del año pasado. Fueron 3 días, yo estuve en esas audiencias, y para mí fue muy refrescante que en esos 3 días de audiencias, casi 200 personas participaron, muchos hicieron comentarios anteriores por escrito. Las organizaciones de la industria en México, AMPACT, INA, AMIA, todos mandaron comentarios, lo cual otra vez muy buen trabajo y muy buena coordinación de la industria nacional. Pero en esos 3 días, es lo que les estoy tratando de decir, para mí fue muy refrescante escuchar que todos los oradores, toda la gente que estaba ahí, todos tenían un gran apoyo a que el TEMEC permaneciera. Y digo que es refrescante, pues no porque yo lo dudara, sino porque en algún momento, pues sí, como que pensaba, a lo mejor el presidente Trump realmente, pues no sé, alguien le está diciendo que el TEMEC es mala idea y yo simplemente no me he dado cuenta. Pues no, el sector privado estadounidense respalda de manera absoluta la permanencia del TEMEC. Pero, siempre hay un pero no necesariamente el TEMEC que tenemos actualmente. Y ahí viene luego toda la lista de temas en los cuales el sector privado estadounidense le demanda al presidente de Estados Unidos que tome acciones sobre México. Y hay todas las que se puedan imaginar, desde endurecer los controles aduaneros, desde hacer algo para que se reduzca el déficit de ellos, superávit de nosotros. ¿Se acuerdan de esa grafiquita donde exportamos 538 y los demás o ellos nos exportan 380 y tantos? Bueno, obviamente nosotros estamos muy contentos, pero en Washington no hay una visión diferente, ¿de acuerdo? Y muchos otros temas que sin realmente conocer ahorita la propuesta técnica de Estados Unidos, creo que es bastante esperable que esos temas vayan a transformarse en una serie de ideas y de propuestas de Estados Unidos hacia México. Para efectos de nosotros en esta industria, la industria de automóviles en general, la electromovilidad en particular, pues hay muchas cosas que salieron por ahí. No les tengo que decir yo que el sector automotriz va a ser uno de los mayores puntos neurálgicos de la discusión entre México y Estados Unidos. Bueno, Canadá también, pero México y Estados Unidos, pues porque claramente el país que tiene los costos más competitivos, que recientemente ha traído mayores inversiones, etcétera, es México. Incluso el presidente Trump lo dice. O sea, ellos se robaron nuestra industria. También dice, nosotros no queremos coches que se fabriquen en México, queremos coches que se hagan acá. Entonces, desde ahí, hombre, sería muy ingenuo pensar que no va a haber propuestas bastante creativas.
de Estados Unidos en estos temas ahora que vayamos a sentarnos en la mesa. Por cierto, esto que les estoy poniendo aquí es lo que surge del proceso de comentarios en Estados Unidos. México también hizo un proceso, y Canadá también, los tres países hicimos un proceso similar. El de México fue a través de una convocatoria en el diario oficial para emitir comentarios. Lamentablemente no sabemos, yo no sé al menos qué fue lo que se dijo. O sea, se mandaron comentarios, la Secretaría de Economía dijo, pues gracias por participar, recibido el comentario, y no sabemos qué más pasó. Tampoco sabemos cuántos comentarios hubo, no sabemos qué información hay ahí, no sabemos qué van a hacer con esa información. El secretario Ebrard comentó en algún momento que estaban preparando un reporte para la presidenta y para el Senado de la República a partir de esos comentarios. Ya no he vuelto yo a escuchar nada relacionado con eso. No dudo de la transparencia de la Secretaría de Economía y del compromiso de diálogo. Incluso ha habido muchos foros regionales, hubo muchos foros regionales, uno aquí en Puebla, en donde se hablaba de la revisión del TEMEC. Entonces, pues estoy seguro que simplemente han tenido otras cosas más inmediatas que hacer. No creo que en México vayamos a encontrar comentarios que vayan en un sentido opuesto, ¿sí? Si alguien lo ha manifestado de una manera más contundente respecto del TEMEC y demás, pues creo que es México. En fin, no sabemos qué va a pasar, ya estamos llegando al dulce, ¿sí? No sabemos técnicamente cuáles son los temas que se van a discutir. Una suposición educada, medianamente educada e informada, sería que los comentarios que recibieron los tres países van a formar las propuestas que los países lleven a la mesa a partir del 1 de julio. Siguiendo esto, creo que es bastante posible que los temas que se vayan a discutir vayan a estar dentro de este tablero que les estoy mostrando. Primero, va a haber una intención, pues, de que se atajen las preocupaciones que les digo que ustedes ven ahí como factores externos que trae Estados Unidos en la cabeza, incluyendo este concepto estirado, maleable, dúctil de seguridad nacional y seguridad económica. Seguramente va a haber cosas respecto de China. Ahorita platicamos de China, siempre sale el tema, ahorita platicamos de él. Seguramente también pues, la animosidad que tiene Canadá y Estados Unidos recientemente pues va a implicar algo en estas circunstancias. No sé si a Estados Unidos se le va a ocurrir pedirle cosas a Canadá que sean más estrictas, más locas de las que le va a pedir a México, y si eso sucede, ¿qué vamos a hacer? Pero en fin, creo que es otro factor de estos externos que están como en la periferia, ¿sí? Los temas que seguramente sin duda van a estar ahí son los que ustedes ven en el circulito. No hay manera en la cual no vayamos a acabar hablando de reglas de origen. Cuando escuchamos que Estados Unidos dice, yo quiero que me compren más producto estadounidense porque el déficit, porque hay que reducir la dependencia de China, en fin, todas las razones por las cuales dicen eso. La traducción técnica de eso es, hay que convertir las reglas de origen en algo más estricto. Para el sector automotriz, la regla de origen actualmente ya está en 75%. Es la regla más alta que existe para el sector automotriz. Una regla de origen es la cantidad de insumos regionales que le tienes que poner a algo para que puedas calificar al arancel cero. ¿Okay? No sería para mí loco que Estados Unidos te vaya a pedir una regla de origen del 85 o el 90%, lo cual es absurdo. ¿Por qué? Ya lo escucharon en la presentación anterior, hay productos que solamente se hacen en China o en alguna otra parte del mundo, ¿sí? Hay que estar preparados para ese tipo de propuestas. Y de ahí muchas otras. Difícilmente Estados Unidos va a querer claudicar o va a querer ceder en su capacidad de poner aranceles, ya sea seguridad nacional, sección 232, sección 301, en fin, todo lo que actualmente está en discusión en las láminas previas que yo les mostraba. ¿Okay? Estados Unidos va a decir, México, yo voy a encargarme de mi corte, tú no te preocupes, pero por lo pronto me vas aceptando que en el TEMEC yo tengo la posibilidad de hacer eso, ¿sí? Seguramente va a haber temas también de corte laboral, sindicatos,
por aquí, esta industria ha sido particularmente objeto de los casos de mecanismo de respuesta rápida del capítulo 23 del TEMEC. Ese no lo negocié yo, por cierto, pero ahí existe. Y pues bueno, creo que con todo lo que los sindicatos son importantes para el juego político estadounidense, pues seguramente van a querer darles una serie de elementos para que ellos se sientan satisfechos. Y todo lo demás que ustedes están viendo ahí, puede ser comercio, prácticas desleales de comercio, dumping, seguramente van a querer también pensar en algún tipo de esquemas en donde se reduzca el acceso mexicano al mercado estadounidense. No descarto que vayan a querer tener una serie de acuerdos específicos en industrias que para el presidente Trump son importantes. Aquí está el TEMEC, perfecto, good for you, pero en el sector acero o en el sector de químicos o en el sector de coches, lo que va a aplicar es este acuerdito que tú y yo vamos a firmar por separado. Me explico, lo cual sería de hecho un despropósito. La idea de tener un tratado es que tú estás homogenizando las reglas para que los operadores económicos tengan una certeza de a dónde pueden o no caminar. Cuando tú tienes acuerdos chiquitos por industria, lo que haces es que le estás haciendo agujeros al TEMEC, o bueno, a cualquier tratado, pues, ¿no? Y toda una gran cantidad de cosas adicionales. Insisto, esto es especulación de un servidor a partir de la información pública que está por ahí volando. La buena noticia es que esto lo vamos a conocer pues el 1 de julio, que ya realmente está a 3 meses de distancia. Una pregunta que me hacen mucho es, ¿el TEMEC va a seguir? Y mi respuesta contundente, no quiero dejar lugar a ningún tipo de duda o de cortapisas, mi respuesta es, estoy convencido que va a haber un TEMEC. Tal vez no el TEMEC que tenemos ahora, pero soy convencido que va a haber un TEMEC. Si es bilateral o si es, o sea, en fin, hay como que toda una serie de nubarrones por ahí alrededor que a veces nos van a hacer dudar, pero sin duda va a haber un TEMEC, de eso no tengo la menor duda. El proceso es más importante, para mí el proceso es más importante. Podemos tener algo ideal, muy rápido, que es el escenario optimista que ustedes están viendo ahí, o sea, un escenario en donde nuestros políticos y nuestros negociadores y nuestros actores relevantes son serios, tienen altura de miras, sabemos que hay preocupaciones más grandes, nos enfocamos a resolver rápidamente lo que tengamos que resolver, renovamos el TEMEC 16 años y SAN se acabó. El escenario de los unicornios y los arcoíris. Y ese no va a pasar. Y no porque porque falte nadie se rió, eso ya me preocupa. No es porque falte un caso económico o una justificación económica para que eso suceda. Yo creo que es porque simplemente si vemos la manera en la cual el presidente Trump se ha comportado, pues ¿por qué le va a dar un free pass a México? ¿Por qué le va a solucionar un problema ahora cuando puede tener la espada de Damocles encima de nosotros, pues los siguientes 3 años que él va a estar en la Casa Blanca? ¿Ok? Eso no es el escenario ideal. Sí, más bien, el escenario ideal sería que lo hiciéramos. No hacerlo, pues efectivamente nos empieza a alejar de eso. Pero de igual manera, el escenario más trágico, que es la desaparición del tratado, que ahí lo ven como el escenario más pesimista, yo tampoco creo que va a suceder por las razones que les acabo de decir. Entonces, Juan Carlos, get to the point, ¿qué es lo que realmente piensas que va a suceder? Pues yo creo que el escenario intermedio. Un escenario en donde pues el statu quo que tenemos actualmente se mantiene un rato. ¿Cuánto? No sé, un año y medio tal vez, en donde ya demostramos, por eso empiezo hablándoles de los números, en donde ya demostramos que México puede salir adelante. Un escenario con el statu quo actual no implica necesariamente que el país le va a ir mal. Algunas industrias la están pagando feo. Por eso, como dice ahí, necesitamos salvar algunas de estas partes de la estructura de libre comercio. Si el statu quo se va a mantener, la industria automotriz no puede seguir pagando 25% de arancel por seguridad nacional. La industria del acero y derivados no puede seguir pagando 50% de arancel. Y así todas las industrias que están siendo afectadas por esto. Si el statu quo se mantiene, pero México, ya sea por negociaciones paralelas, ya sea porque avanzamos en una agenda de los temas más allá del comercio que les acabo de hablar, o porque un día simplemente agarramos a Trump de buenas, tenemos que encontrar
la manera en la cual para esas industrias que están afectadas se les provee un alivio. Me preguntan a mí, ese tiene que ser el principal objetivo de México en estos momentos. Y de mediano plazo, yo creo que la estrategia de México tiene que pasar por algo que yo llamo las 3 Cs, C como C de casa. Por ahí escribí un paper que luego se los mando, pero escribí un paper que habla de eso. Yo creo que la estrategia de México, en mediano plazo, tiene que pasar por esas 3 Cs, que es cooperar, converger y confrontar. Lo que pasa es que como todo viene de Donald Trump, tenemos un rechazo inmediato de que no, pues porque viene de alguien que en sí es muy desagradable, ¿no? Pero hay una serie de temas en los cuales de hecho México puede ganar mucho por cooperando con Estados Unidos. Ejemplo muy obvio, en el TEMEC no hay una sola palabra respecto de inteligencia artificial. No es que se nos haya olvidado en el 2017 cuando estábamos negociando esto, es que en ese momento no era un tema prioritario. Nadie tenía realmente idea cómo iba a avanzar esto. Yo creo que actualmente, si me dices, dame un ejemplo de un tema en donde se puede cooperar, inteligencia artificial y todos los temas relacionados son un gran ejemplo en donde México puede ganar mucho cooperando con Estados Unidos, diseñando las reglas en esos temas novedosos que en América del Norte no existen actualmente y que podemos ir avanzando al alinear nuestras políticas públicas de la mano con las de Estados Unidos. Electromovilidad puede ser otro tema, si nos ponemos de acuerdo en el objetivo. Pero vaya, mi punto es que hay una canasta de temas, la primer C, en donde creo que de hecho tenemos que cooperar con Estados Unidos para que esto camine de la mejor manera. La segunda C, converger. Hay una serie de temas en los cuales, por razones diferentes, pero las acciones de México y de Estados Unidos han ido avanzando en el mismo sentido. El presidente Trump habla del déficit, habla de reducir la dependencia de China, etc. Y en México hablamos de la sustitución de importaciones. En México hablamos del Plan México. Hablamos de unos productos, unos objetivos, la palabra que está buscando, unos objetivos muy puntuales de incrementar la producción en varios sectores industriales, por razones diferentes, pero los dos países estamos avanzando a un objetivo bastante parecido. Si ya vamos a ir para allá los dos, pues hombre, vamos a coordinarnos, hay que converger en esas políticas públicas para que las que hagas tú no vayan a ser en detrimento de las que haga yo, sino lo contrario, que haya estos vasos comunicantes entre dos políticas que traen el mismo objetivo último, ¿correcto? Y finalmente, pues vamos a tener que confrontar. Va a haber una serie de temas en los cuales México tiene que marcar una raya en la arena y enfrentar a Estados Unidos. Cualquier tema que implique una pérdida de acceso al mercado de México a Estados Unidos, si Estados Unidos nos dice vas a exportar solamente 100,000 coches y ya no va a entrar uno más, pues obviamente esos tienen que rechazarse. Si se dice tú solamente vas a poder exportar tomates entre julio y diciembre, que es cuando mis productores no producen, pues también eso tiene que rechazarse. Estos no son ejemplos random, por cierto. Son ideas que en algún momento ha flotado por ahí en el ambiente público de Estados Unidos. Cuando digo confrontar no me refiero a que vayamos a quemar edificios públicos. Hay que también saber ser inteligentes. Hay que saber cómo enfrentamos a Estados Unidos. Pero sí hay temas en los cuales vamos a tener que plantar la línea. Creo que no hay duda de eso. Conclusiones. Gracias otra vez por su atención y por quedarse hasta este momento. El 2025 acabó siendo un mejor año de lo que pensábamos. Insisto, siempre podemos estar mejor. Creo que como ciudadanos, como empresas, como organizaciones, siempre tenemos que demandarle a nuestros representantes, a nuestro gobierno, que se hagan las condiciones para que estemos mejor y nosotros trabajar en ese mismo objetivo. Pero eso, como en la Fórmula 1, pues lo único que hace es que te deja en la parrilla de salida. Eso lo que quiere decir es que no cometimos penalizaciones, que no hubo fallas en el coche, que todo salió como tenía que salir y entonces nuestro puesto de salida está en los primeros lugares en vez de estar en el lugar 16. ¿Ok? Insisto, es bueno porque nos está dando espacio para poder maniobrar. ¿Ok? Pero el 2026 va a ser un año bien complejo. Esa onda de que pues, las reuniones de planeación eran el Q1 y nos vemos luego en mayo y pues, por ahí de octubre volvemos a platicar,
Pues no, yo creo que eso ya tenemos que hacerlo cada semana. Nuestras organizaciones tienen que ser mucho más flexibles para poder atender todas estas cosas. México tiene también que hacer lo suyo. Tiene que desarrollar su estrategia, tiene que continuar atacando los temas de seguridad, tiene que también mantener una estrategia muy inteligente hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque el proceso de revisión del TEMEC va a ser una montaña rusa. Va a haber días muy buenos, va a haber días muy malos, va a haber días en los cuales pues no pasó absolutamente nada. Y eso también va a ser una prueba de nuestra resistencia, va a ser una prueba de la flexibilidad y la adaptabilidad de nuestras industrias. La buena noticia es que, insisto, pues hemos hecho un gran trabajo en ese sentido y esta industria todavía más. Gracias por escucharme, gracias por su atención. Les quiero pasar, tengo que hacer esto, perdón, esa es mi empresa, pero lo que les quiero mostrar, porque ya está nuestro stand, yo me voy a regresar después de mi conferencia, pero aquí el stand se va a quedar. Estamos diseñando, hemos ya lanzado un producto que nos ayuda a las empresas a poder entender la forma en la cual sus productos califican o no para tener toda esta serie de beneficios comerciales, que pues ahora el TEMEC creo que ante toda esta situación que hemos descrito anteriormente, pues lo hace todavía más relevantes. El producto se llama Roots, que es reglas de origen, Trade Solution. Hay un videíto, espero que sirva. Sí. Cada día, miles de productos pretenden cruzar la frontera, pero no todos están listos para el viaje. Las reglas cambian constantemente. Los tratados evolucionan. Tus clientes demandan ajustes. Y, en caso de que incumplas los requisitos de origen, tu producto pierde el acceso preferencial. ¿Tu empresa está preparada? Los tiempos actuales exigen soluciones integrales para los temas de origen de tu empresa. Evita poner en riesgo el acceso preferencial de tus productos con soluciones a medias. Roots es inteligencia comercial, automatización normativa y trazabilidad documental, todo en una misma solución. Roots aplica lo mejor de la tecnología al comercio internacional, una solución completa diseñada desde su origen, para reglas de origen. Draft Mode, simula escenarios. Encuentra configuraciones de tu producto que cumplan con la regla de origen y respondan a tus necesidades. Juega con la sandbox que te permite generar versiones infinitas de tu producto ajustando componentes. Origin Express. Calcula en segundos si tu producto califica como originario bajo TEMEC y otros tratados. Identifica tus áreas de oportunidad. File Tracker. Facilita certificación e integra expedientes. Apoya para el llenado de la certificación de origen y facilita la gestión y conservación de expedientes de una manera segura y accesible. Transforma la incertidumbre en ventaja estratégica. Roots opera como Software as a Service, llamado SaaS, con los más altos estándares tecnológicos y de seguridad. Rapidez y precisión. Agiliza procesos complejos reduciendo tiempos y errores. Certidumbre y transparencia. Accede a datos claros y confiables que fortalecen tus decisiones estratégicas. Escalabilidad. Se adapta a tus necesidades de crecimiento. Seguridad. Opera bajo los más exigentes estándares. Disponibilidad de la información. Tu información disponible 24/7, en tiempo real, para tu empresa, clientes y proveedores. Colaborativo. Agrega la información entre las diferentes áreas de tu empresa y los diferentes niveles de la cadena de proveeduría. Acceso desde cualquier lugar. Al ser un SaaS, puedes acceder desde Internet utilizando usuario y contraseña. Roots calcula tu origen, administra tu sistema y te respalda en auditorías frente a la autoridad. Roots. Origin by Design. Tecnología hecha para el comercio. En el video realmente parece muy rápido, pero los invito a que se echen una vuelta al stand, porque realmente lo que hace este producto, ustedes en el software le ponen toda la información de lo que ustedes exportan y a dónde va. Y a partir de esa información les despliega, evidentemente, si cumplen con la regla de origen suficiente del TEMEC o de lo que sea, pero les permite jugar. Esa es la gran novedad, o ese es el gran valor agregado que nosotros les estamos ofreciendo. Pues, ¿por qué? Porque en algún momento dado, con todo lo que les acabo de explicar ahorita, si tú metes una pieza del país equivocado, o si tú tienes un proveedor que no califique, o que antes calificaba, o que antes no era un problema, pero ahora sí lo es, pues tienes que empezar desde cero.
Lo que nosotros les estamos ofreciendo, imagínense que es un Jenga, ¿sí? Tú tienes tu torre. Si quito esta pieza de un producto o de un insumo que yo traigo de Colombia y lo sustituyo con un producto o un insumo que yo traigo de Vietnam o de Malasia o de España, ¿mantengo el origen o no lo mantengo? ¿Sí? Y eso, pues no les tengo que decir yo, te abre la posibilidad infinita de que tú juegues con todas las posibles combinaciones y que además de eso te permite también tomar decisiones estratégicas, porque muchos de los proveedores que tenemos pues seguramente tienen plantas en varias partes del mundo. ¿Sabes qué? El batch que me vas a mandar a partir de septiembre ya no me lo mandes de la planta de China porque no me sirve, mándamelo de la planta que tienes en Costa Rica o de la planta que tienes en Tailandia, porque yo ya sé a través de este software que el Jenga no se me va a caer. Ahí está nuestro stand, estamos muy orgullosos de este producto, lo lanzamos apenas en diciembre, después de un periodo de gestación de pues casi 2 años, en el que estuvimos alimentando el código y estuvimos haciendo todo lo que implica tener un producto de este tipo. Y pues está un poco mal que yo se los diga, pero pues es porque sabíamos que todo lo que iba a suceder con Donald Trump iba a necesitar un trabajo y una herramienta de este tipo. Gracias otra vez por escucharme, gracias por permanecer hasta el final, gracias Wendy por la invitación y gracias a ustedes, que pasen buenas tardes.